Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos ya juevesito, jueves 16. Espero que estén muy bien, que tenga, pues ahora sí que el Día de la Independencia, el Día del Grito, pues que ahora sí que con toda esta situación de la pandemia, pero aún así hay que festejar siempre nuestra pandemia, por supuesto en casa y con todas las medidas, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, por supuesto, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia, gracias siempre por estar con nosotros. Bueno, hoy es jueves, como todos los jueves de agasajo, jueves de análisis político, de tener con nosotros al queridísimo y estimado Guillermo Vázquez Handal, que nos acompaña siempre los jueves con temas siempre muy dinámicos, muy importantes en el país, y siempre con su toque muy puntual y objetivo, que siempre nos explica muy bien todos los temas. Memo, bienvenido a tu casa como siempre, un placer saludarte, te mando un fuerte abrazo. Queridísima Vero, igualmente un abrazo muy fuerte hasta Tuxtla Gutiérrez, un abrazo muy fuerte a nuestro equipo de producción, a los hermanos Toledo, por supuesto a todo el público que nos acompaña todos los jueves, que para mí es un privilegio poder compartir este espacio contigo. Gracias, Memo, te agradezco muchísimo. Bueno, pues ahora sí que han habido varios movimientos aquí con varios temas que vamos a charlar ahorita, pero bueno, hemos visto en los últimos días en las noticias el tema de que, bueno, ya los exgobernadores de Nayarit, panista, el exgobernador de Sinaloa, priista, ¿no?, que de alguna u otra forma, pues ahí ganó Morena en esos estados. Ahora que hubo elecciones en julio pasado, ganó Morena, y pues resulta que ahora se ha dado a conocer que es probable que, bueno, existe la invitación de parte del presidente de la República de invitarlos al gabinete, ¿no? En el caso del exgobernador de Sinaloa, invitarlo a embajador de España, de México en España, y bueno, de Nayarit todavía no se ha dicho dónde, pero creo que por ahí hay una invitación. Platícanos del tema, Memo, si fueras tan amable. Con muchísimo gusto. Muy interesante el tema, de algo que parecería normal, de algo que parecería que no tendría que pasar más allá de la anécdota, pero que tratándose de la inteligencia y la actividad política del presidente López Obrador, aquí todo tiene un objetivo, todo tiene una razón y todo tiene un porqué, ¿no? En principio, y digamos que a raíz del anuncio que hace el presidente, efectivamente, como bien lo mencionas, en el caso de Quirino Ordaz, para ser embajador de México en España, y en el caso de Antonio Chavarría, aún por definir, pero ya con una invitación formal, y la especulación, además fomentada desde los primeros círculos del Palacio, que no serán los únicos exgobernadores de oposición a quienes se les invite a formar parte de algún área del gobierno, pues se vinieron de inmediato las reacciones. Quisiera empezar por la de los propios partidos a los que ellos militan. En el PAN se habla que esto es un premio no a la labor destacada de estos gobernadores al frente de los poderes ejecutivos de sus estados, sino a este llamado pacto de no meter las manos en la elección local, precisamente para que los candidatos de Morena asumieran la gobernatura. Esa ya es una acusación formal de parte de Marco Cortés. Por el lado del PRI, pues lo que ha señalado Alejandro Moreno respecto de Quirino Ordaz es que esto tendrá que pasar por el Consejo del partido, y que eventualmente, lo cual la verdad es que no lo creo, se pudiera expulsar a Quirino Ordaz por aceptar un cargo en un gobierno que es de oposición a ellos. No lo creo porque esto ha pasado muchísimas veces en el pasado. Funcionarios de otros partidos que forman parte de gobiernos rivales, me remonto a José Antonio Lozano Gracia, que fue el primero, y de ahí pues conocemos una enorme cantidad de casos. En los mismos gobiernos priistas, recordemos a Rosario Robles, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, de políticos de otras corrientes políticas que por circunstancias del mismo orden políticas forman parte de un gobierno que, si bien en nuestro país no existe la coalición de gobierno, y que no la implica, porque yo quiero entender que las invitaciones en este caso son a título personal, son al señor Quirino Ordaz y al señor Antonio Chavarría, no son a miembros del PAN ni del PRI. Pero pues bueno, esto ya generó una reacción inmediata de la oposición, que además señalan de manera muy puntual, y yo creo que algo de razón tienen,
en que con esto el presidente trata de hacerles la travesura en la alianza legislativa que tienen en este momento en Cámara de Diputados y de Senadores, y por supuesto en la presidencial. Y como te decía, conociendo al presidente, pues evidentemente hay un componente de ello. Yo creo que es una jugada inteligente, pero si bien tampoco tan estratégica. Es cierto que hoy la oposición tiene una presencia en Cámara de Diputados muy importante, que el presidente ya no puede dar instrucciones de que no se cambien comas y puntos, pero pues también hay que decir que las grandes reformas constitucionales que él quería hacer ya las hizo, y que todavía conserva una mayoría simple para lo esencial, como el presupuesto, lo básico que a él le importa, ¿no? Sí, sin duda habrá que tener un mejor nivel de negociación. De ello deriva, por ejemplo, el cambio en la Secretaría de Gobernación, que ya lo platicamos anteriormente, la llegada de Adán Augusto López a ese ministerio y la salida de Olga Sánchez Cordero al Senado. Sí, tendrá que haber más política, más diálogo, más negociación. Además, yo creo que eso es muy positivo para la democracia. Pero el hecho de que Quirino Ordaz y Echevarría formen parte del gobierno del presidente, además, también hay que decirlo, en cargos que no son torales, son buenos cargos, son importantes, pero no son torales, no son secretarías de Estado, no implica de ninguna manera ninguna alianza de partidos. Podría coincidir con Marco Cortés en que a lo mejor esto no necesariamente tiene que ver con un reconocimiento a las labores de cada uno de ellos, la de Quirino mucho mejor que la de Echevarría, pero son estas jugadas que al presidente le encanta hacer y que además, como te decía al principio, ya se especula, y cuando digo se especula es que viene de muy buena fuente, que no van a ser los únicos exgobernadores que se incorporen. Todavía ayer, hoy en la mañana, se habla de una eventual y posible salida de Cuauhtémoc Blanco del gobierno de Morelos para irse al gobierno federal. No me imagino a qué área, porque pues, el señor Blanco, que si bien fue un gran ídolo del fútbol de este país, pues administrativamente ha demostrado que es un fracaso y un total desastre. Entonces, no lo vería yo como una incorporación, si vamos a hablar en términos futbolísticos, de un fichaje espectacular. Es más, pobre de la dependencia donde él se fuera, porque seguramente va a pasar lo en Morelos, ¿no? Pero, sí, insisto, muy interesante. El presidente siempre nos sorprende con lo que menos nos esperamos. Hace estas jugadas políticas que además, como lo hemos dicho muchas veces, es lo que él sabe, es lo que a él le gusta. Lo administrativo no lo despeina, y yo lo que creo pues es que, salvo el hecho de que ahora comentaremos de lo de España, son incorporaciones interesantes, pero tampoco son tan trascendentales como se ha querido manejar. Creo que la bulla y el escándalo que están haciendo tanto en el PRI como en el PAN serán pasajeras, y remato este primer comentario cuando el presidente anuncia que va a enviar a Quirino como embajador a España a componer las relaciones con ese país. Pues relaciones que el que descompuso fue el presidente. La relación con España siempre ha sido extraordinaria, y el que la descompuso desde que tomó posesión con estos inventos de que hay que pedirle disculpas a la corona por la conquista y la agresividad que es muy evidente que tiene contra ciertos grupos españoles asentados en México, que además hay que decirlo, no todos son malos, no todos fueron socios del gobierno anterior, pero que aquí se corta con el mismo rasero. Esa empresa española no tiene acceso a contratos. Entonces, pues bueno, menuda tarea que le va a tocar al exgobernador de ir a recomponer una relación que quien la descompuso y la sigue descomponiendo todos los días, pues va a ser su propio jefe. Fuera de eso, insisto, creo que más allá de lo anecdótico es un movimiento muy interesante político, pero esto puede irse replicando, porque sí, definitivamente. Lo que yo sí creo es que el presidente quiere romper a toda costa, no la alianza legislativa actual en la Cámara de Diputados. Lo que él quiere romper es la alianza por la presidencia de la República en el 2024, y sí le alcanza hacerlo antes en el 23 en la del Estado de México. En ese año solo habrán 2 elecciones a gobernadores, Coahuila y Estado de México. Te podría decir que hasta en los mismos círculos de Morena reconocen que el PRI permanecería en Coahuila. Entonces, pues la antesala, como siempre se le ha dicho, de la presidencia es el Estado de México, casi el 15% del padrón electoral nacional, donde además Morena no las trae todas consigo. Recordemos incluso en la reciente elección local, el PRI en alianza con el PAN, pero sobre todo el PRI, le pasó por encima a Morena. Sus 2 precandidatos visibles, el senador Higinio y la secretaria de Educación Delfina, pues no son precisamente lo más populares que podríamos decir,
Entonces yo creo que estos cambios, más allá, insisto, de lo jocoso que tanto le gusta al presidente de hacer las cosas, están encaminados a Estado de México 23 y Presidencia de la República 24. No, y muy interesante, Memo, lo que dices, pues que en otros gobiernos federales ha existido tener siempre a la oposición, ¿no? Eso no es nuevo. Aquí lo que llama la atención, como dices tú, que a lo mejor pues no hay algo como que muy marcado de algún trabajo como para que se diga que, bueno, va a ir a una tarea en específica porque es especialista en tal cosa como en algún otro momento, pero también hay muchas voces que comentan por otro lado, ya que es otro pago de facturas, que comentan algunos medios que inclusive de alguna otra parte de unas cuestiones ahí ilícitas, ¿no? De que algún pago ahí con algunos personajes que se dedican ahí a otras cuestiones. Pero bueno, es lo que se dice y es lo que también, como dicen, bueno, eso ya es como dicen, ya es parte del chisme ahí que también se da mucho en este tema de la política, pero sí han señalado ahí varios rubros, ¿no? Me queda claro que lo que tú comentas es muy importante. La elección del Estado de México es sumamente importante para el 24 y sí tienen que recomponer lo que ha pasado. En Coahuila pues sí se ve que definitivamente pues las trae el PRI ahí, ¿no? Nuevamente para ganar ahora en este año, pero sí es importante, yo pienso que pues que se vayan visualizando los estados, los partidos, es lo que quiere el presidente, me imagino, ¿no? Para ir viendo estas negociaciones. Se decía también que en el caso de que, bueno, de algunas reformas que iban a votar los partidos en contra o a favor, pues se vio que el PRI está votando a favor, ¿no? En las últimas votaciones votó a favor, ¿verdad? Entonces, esta parte también sería importante analizarla desde el punto de vista que el PRI, pues dice, bueno, vamos a expulsar al exgobernador si se va a España. Lo veo complicado, y al final de cuentas, pues bueno, ya fue gobernador, ¿no? Que es lo que ahorita está el tema. Pero bueno, Memo, en todo esto hay una parte importante, ¿no? También hablábamos del tema de cómo está visualizando el presidente el 24, viene la renovación del mandato, y como dices tú, ¿hasta dónde consideras tú que hay una aceptación real, ¿no? Porque sabemos que sí la hay, sabemos que hay porcentajes que dicen que si hoy fuera la elección la gana Morena, nuevamente en el 24, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que puede haber alguna modificación con todas estas cuestiones políticas, estos cambios, la inclusión de los gobernadores, lo que vienen de las nuevas elecciones de estos estados que estamos hablando? ¿Tú crees que pudiera variar significantemente estos porcentajes? Bueno, al final de cuentas lo que el presidente hace como un buen alquimista político que es estar apretando todos los engranajes, está haciendo su chamba. Yo insisto, la incorporación de Chavarría, de Quirino Ordaz, más los 2 o 3 exgobernadores que se sumen, no tienen ese nivel de importancia. No se traduce o no significa que esto implique una alianza con los partidos. Lo que hay que poner en contexto es que es un movimiento político interesante, de tal suerte que de eso estamos hablando hoy, porque es la nota, es la noticia. Insisto que la reacción de los partidos fue sobreexagerada, tanto de Marco Cortés como de Alejandro Moreno, con sus puntos cada uno. De hecho, como bien lo comentas, la de Marco Cortés sí es una acusación directa a que este es un premio a los gobernadores por haber permitido que Morena ganara en sus estados, o por lo menos no haber hecho competencia. No olvidemos que el año que entra vienen 6 gobernaturas, y salvo Aguascalientes, que es la que yo únicamente podría decir que tal la tiene ganada, en las otras 5 se va a competir, y se va a competir con fuerza, en un escenario muy favorable para Morena, además, porque pues probablemente de esas 5, insisto, quitando Aguascalientes, pueden llevarse entre 4 y las 5, o sea, de ese tamaño. La elección presidencial se construye de abajo hacia arriba, de las gobernaturas hacia la presidencia, pero sí, sin lugar a dudas, el Estado de México es un factor preponderante por el porcentaje de votación que implica, por la importancia económica de la entidad, y porque siempre se ha dicho que al ser un año antes de la elección presidencial es la antesala y es un parámetro en el que todos nos fijamos. Yo la veo complicada para Morena en el Estado de México, por eso el interés del presidente de romper la alianza, que en algún momento
ya se ha planteado entre el PRI y el PAN y que yo la vería difícil de derrotar, pero también en la consideración, y eso lo sabemos porque el presidente ya lo ha hecho e incluso ha manifestado, si va a perder con alguien, él prefiere perder con el PRI. Entonces lo que él va a tratar es que el PRI tenga candidato, el PAN tenga candidato en el Estado de México, dividir en tercios para que Morena tenga una oportunidad, y si finalmente salen derrotados, va a preferir perder con el PRI que con el PAN. Pero de alguna manera eso, pues bueno, sí, claro que tiene que ver con el 24. Hablabas de la aceptación del presidente sigue siendo muy alta en lo personal, o sea, él, no así su gobierno, de hecho la calificación de su gobierno es bastante mala, pero yo creo que este país, pues bueno, ya se dividió en dos, que era otro objetivo que el presidente marcó desde el primer día de su agenda, ya nos partió en dos grupos, el de él sigue siendo el mayoritario, tiene todos los recursos a su disposición, tiene presupuesto, tiene programas sociales para seguir fortaleciendo su estructura electoral, independientemente, y hay que reconocerlo, de que hay muchos grupos sociales, sobre todo de clase media alta para arriba, que están en total desacuerdo con el presidente. Pero pues tampoco dejemos de lado que lo que va a importar mucho es cómo lleguemos al 24 en materia de coaliciones y candidatos. En el caso de Morena sabemos que el plan A es Claudia Sheinbaum y el plan B es Marcelo Ebrard. En el caso del PRI y del PAN todavía veo mucha confusión, veo mucho desacuerdo, como siempre con los panistas, y que me perdonen porque tengo buenos amigos ahí, pero les gana la arrogancia, les gana la soberbia, tienen un discurso en contra del presidente totalmente equivocado. Aquí platicamos hace unos días acerca de Ricardo Anaya, lo sigo viendo en sus videos con esa actitud arrogante, soberbia, que sí convence a ciertos sectores, muy pocos, hay que decirlo, y que en esta narrativa de que es un perseguido, va a subir muchos puntos, yo la verdad no lo creo. Sí veo una enorme posibilidad de que no lleguen puntos al 24, más por las rencillas y los celos, que por el interés genuino de formar una fuerza política ganadora. Y pues lógicamente el presidente está encantado con eso, y cada vez que puede, pues le echa limoncito a la herida, ¿no? Entonces, a pesar de que falta mucho tiempo, sí ya se van definiendo cosas, y digamos que en el camino lo más interesante será, pues, no las 6 gubernaturas que vienen, sino las 2 que siguen, Coahuila y el Estado de México. Por otro lado, pues yo tampoco creo que el gobierno vaya a cambiar en positivo, me refiero a la administración pública del país. Decían, y ese era el postulado número 1 del presidente, que se iba a acabar la corrupción, y yo te puedo decir que está peor que nunca. Sé que no es el presidente en persona, sé que él es genuino, pero pues no está vigilando muy bien a sus subalternos, porque los casos de corrupción, que ya son escandalosos, son cada día más fuertes. Pero además, te lo diría, hasta para, como decían, ¿no? Hasta para ser bandido hay que saberlo hacer, y estos son muy burdos. Y yo lo que creo es que eso sí tendrá un efecto final en la elección del 24, porque ya no será Andrés Manuel López Obrador el candidato en la boleta. Claro. Entonces, quien herede esa postulación tendrá que cargar, pues ya lo sabemos, con todo el problema económico, la pandemia, actos y casos de corrupción muy sonados, que además cada día los vamos a escuchar más. Entonces, yo lo que te diría, sí, hoy por hoy, sí, Morena sigue siendo la fuerza preponderante del país, con una enorme posibilidad de conservar la presidencia de la República, pero ya no lo veo tan en automático como se veía hace unos meses. Sí, no tan fácil, habrá que ver todo esto. Si me permites, Memo, vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos en breve. No se vayan, gracias. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca
y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. No se deje. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en su programa de Charla con Vero Rodríguez. Hoy jueves de Guillermo Vázquez Janda, le estamos platicando diversos temas políticos nacionales. Ahorita estábamos comentando precisamente el tema de la incorporación al gabinete del presidente, de Andrés Manuel, algunos exgobernadores que están ya, pues algunos que si se van de embajador de España, el otro que no sabemos para dónde, pero ya está el rumor muy fuerte. Entonces estamos comentando todo esto, pero bueno, nos decías esta idea, habrá que ver, como dices tú, ya no es lo mismo, ahora sí que pues van a haber muchos factores que van a ser fundamentales para el 24 y que sin duda pues no va a estar, el factor más importante es que no va a estar en la boleta el presidente y que esto pues va a cambiar mucho, ¿no? Porque pues no es lo mismo, aunque sepamos que es la misma corriente, aunque la gente sepa que Morena y que el presidente está atrás de este partido, pero sí varía mucho, ¿no? Varía mucho, siempre en las mentes de las personas. A veces nos gusta, nos vamos por las personas y no tanto por los partidos o alguna cosa ya hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir atentos de todo esto que va pasando en la política, mi Memo. Pero bueno, ayer el TRIFE, en su orden del día, tuvo varios puntos muy importantes que se esperaban en los estados de Campeche y Nuevo León. El punto de Laida Sansores, que también estaba impugnada, que finalmente pues ayer la ratificaron. Estaba el tema de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, que si era correcto o no era correcto todo lo que había hecho a través de sus redes sociales, en virtud de que pues bueno, ella en sus redes sociales pues tiene una actividad ahí de algunas cuestiones económicas, pero pues decían, bueno, pues está la relación de esposos, que si la libre expresión, en fin. Finalmente ayer el TRIFE decidió, por unanimidad, que fue unánime, que pues que bueno, que sí se le permitía y que pues nada más hay una multilla, ¿no? Entonces, todo esto, el punto medular, ahora sí que el punto central de Samuel, de que si ratificaban o no la triangulación que el INE había comentado, que si era un dinero que no debía de haber entrado al partido y luego a la cuenta del candidato, finalmente este punto, el TRIFE, pues ya no quedó claro cómo, si lo van a tratar o si ya con solo lo de Mariana, porque venía en el orden del día y creo que ya se suspendió ese punto, quedó para otra sesión. Pero platícanos tu punto de vista de todo esto que se dio el día de ayer en el TRIFE, cómo lo ves y qué crees que va a pasar pues me imagino que hasta el lunes, ¿no? Volverán a sesionar, o martes de la próxima semana, pero bueno, ese punto quedó ahí en pausa. Pero ¿cómo ves tú todo este entorno que se dio el día de ayer en el TRIFE? Bueno, empiezo con lo de Laida Sansores, ninguna sorpresa, al revés. Una vez que se ordenó el recuento, incluso hasta tuvo más votos. En todo caso, ahí yo lo que vi ya fue al final un intento muy desesperado de la oposición, y digo la oposición porque me refiero tanto al PRI como al Movimiento Ciudadano, de lograr algo que no habían ganado en las urnas. Yo personalmente tengo que decirte que no comulgo mucho con la gobernadora electa de Campeche, pero no le puedo escatimar que realmente sí obtuvo el triunfo, y tampoco le podemos dejar de decir a los partidos de oposición que si se equivocan en nombrar malos candidatos, después no se quejen que no ganan. Y me refiero específicamente al caso del candidato del PRI en Campeche.
Claro. O sea, no había forma que Cristian Castro ganara ni siquiera la presidencia municipal. Digamos que es un reclamo directo y tú ya sabes para quién, mi querido Alejandro. Un error garrafal. Le pusieron en bandeja de plata la victoria a Laida Sansores. Si el candidato del PRI hubiera sido otro, Laida ni siquiera hubiera sido candidata a gobernador. Entonces, pues bueno, una pataleta que al final de cuentas, pues ya se determinó hasta con más votos en el recuento y pues a otra historia, ¿no? En el caso de Samuel García y de Mariana Díaz, su esposa, pues bueno, esto ya lo hemos comentado muchas veces, pero aquí había un debate sumamente interesante entre si una persona que además es marca registrada porque se dedica a, pongámoslo así, a la venta o a la promoción de productos a través de redes sociales, apoya a un candidato, se tendría que monetizar o ponerle un valor económico a eso. Salvo que en este caso, pues es la cónyuge. Y la ley es muy clara en ese sentido. No le puedes limitar a nadie que apoye a su marido en una campaña política. Yo ahí creo que el tribunal actuó bien al retirarle la multa. De hecho, le dejaron una sola muy chiquitita. Creo que ese debate lo tenemos que seguir dando y se tiene que legislar de manera que antes de que sucedan las cosas sepamos a qué atenernos, porque de otra manera lo que se va a fomentar es, pues voy a hacer trampa hasta donde llegue a ver si me castigan o no. Que esa es mi reflexión en este caso. Y no es en ningún sentido defender al Trife o mucho menos a la esposa del gobernador electo. También se le retira la multa a Movimiento Ciudadano, que deben de estar más felices que nada porque era una cantidad de dinero muy grande. Y bien, como mencionas, queda esta laguna respecto al rebase de tope de campaña. No hay una claridad al respecto. Yo espero que se vuelva a tocar la próxima semana en las sesiones del tribunal, aunque también tendría que decirte que todo esto tiene un reflejo político y lo que me indica, a reserva de equivocarme, es que ya no hay una acción del Estado, del régimen, para evitar que Samuel García sea gobernador, como se pudo haber pensado al principio, como lo sospechamos al principio. Hoy a mí me da la impresión que el presidente y Samuel García ya se hicieron cuates, ya lo recibió, ya hablaron de proyectos en conjunto, y eso pues retira la posibilidad de que haya una operación desde Palacio para que a través de los organismos electorales o el tribunal se le intentara retirar la elección. Ya no lo veo. Ahora lo que se van a litigar son multas que pues al final de cuentas las pueden pagar con mucha facilidad, pero pues, lo que me preocupa en todo caso es, insisto, que tenemos que tener una absoluta claridad de las reglas, de circunstancias a las que no estábamos acostumbrados. Me refiero a todo lo que implica la media que viene a través de las redes sociales, los influencers, como es el caso de la esposa del gobernador electo de Nuevo León, porque si no, pues el próximo año que vienen 6 elecciones, más allá del perfil de los candidatos o de sus esposas, vamos a ver barbaridades, ya no diría inimaginables, copias del caso de éxito de Samuel y Mariana, y pues bueno, lo hago mal y que me medio castiguen o que me medio multen, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es la legislación al respecto, cuentas claras, amistades largas, y en todo caso, en este país, y eso hay que decirlo, las reformas electorales son todo el tiempo estamos reformando nuestro proceso electoral, al contentillo a veces del poder, a veces de la oposición. Sin embargo, y hay que tomar nota de ello, el asunto de las redes sociales puede tener un impacto y hacer una diferencia gigantesca, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados antes, que llamábamos fraude electoral, que además, a pesar de que algunos insistan, ya es muy difícil hacer esas cosas, ya no existen, todo está muy vigilado, muy controlado. Somos los ciudadanos los que vigilamos la elección, pero este nuevo esquema de trampas a través de la publicidad y de la influencia en redes sociales, pues digamos que ese es el nuevo alquimismo político al que estábamos acostumbrados antes. Así es, y sin duda, Memo, como dices tú, bueno, pareciera que ya hay un buen entendimiento. Ahora Nuevo León tiene el 15% más del presupuesto que el año pasado. Yo creo que ahí es un buen punto. Y segunda, bueno, lo que sí que de los 22 planes que presentó Samuel García,
para el presupuesto nada más le aceptaron 2, ¿no? Que por cierto, aquí quiero aclarar que muchos de esos proyectos son copia de la candidata de Morena, ¿no? Como la carretera interserrana y muchas otras. Pero bueno, aquí la situación es de que sí apoyaron más al presupuesto, pero no a todos los proyectos que metió Samuel, que del 22, 2 fueron aceptados. Ahí también me quedan algunas dudas, pero sin duda, pues al quitar la multa de Movimiento Ciudadano, a quitar a Mariana ahí también un punto considerable, creo que sin duda van para la ratificación de la elección, dejan un precedente ahí de mal gusto que, pues, como dices tú, puede ahí, primero, como dicen, primero gano y luego averiguo, como le hice, entonces, eso es lo preocupante, pero, pues bueno, veremos también algunas reformas electorales, a ver si por ahí ya, en estas reformas que quiere hacer el presidente, pues se toman en consideraciones todo esto, porque si no, pues sí, vamos a caer en lo mismo, y pues son las consecuencias. Sin duda, veremos en la próxima semana una ratificación, yo creo que eso va a ocurrir, excepto que hubiera ahí alguna triangulación que ellos pudieran observar ahí, que las autoridades correspondientes ya dijeron que sí hay una triangulación, pero bueno, a ver qué dice el TRIF en este sentido. Hoy, en términos legales, Samuel García es gobernador electo. O sea, no está en tela de juicio ya la elección. Claro, no, la elección no. Es como en el caso de Campeche, que se ordenó un recuento de votos. No. Aquí Samuel García ya es gobernador electo y en todo caso hay una investigación en curso para saber si actuó de manera lícita o no. En términos legales es otro procedimiento que yo sí lo que creo es que le van a dar carpetazo, lo van a maquillar y en el peor de los escenarios le pondrán una multa que además no va a tener ningún problema en pagar, pero yo ya no veo un riesgo de anular o cancelar la elección. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se ve el acuerdo. Y en lo que comentas del presupuesto, el gasto corriente es el que le corresponde al gobierno del estado. Ese aumento porcentual es una gran ayuda para Samuel García, pero la aprobación de los proyectos, y esto tiene que ver con una política que se viene haciendo en este país centralista de toda la vida, no es de Morena, no es del PRI, no es del PAN, es de siempre. Yo no te apruebo tus proyectos para que los hagas con el dinero federal. Los apruebo para que los hagan las secretarías de Estado, yo lo controle, yo me cuelgue la medalla que la obra se hizo por instrucciones del presidente y además para que no tengas tú el recurso para operarlo. En todo caso, de esos 22 a lo mejor se terminan haciendo 4, 5, 10, no lo sé, pero ten la seguridad que si se hacen, los haya planteado quien los haya planteado, se van a hacer desde el gobierno federal. No le van a llenar el bolsillo de dinero a Samuel García para que además empiece anticipadamente a hacer campaña a la presidencia de la República. Así es, sin duda, mi Memo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, Memo. Fue un agasajo, como siempre, charlar contigo estos jueves. Muchas gracias, Memo. ¿Algo que quieras agregar para el sábado? Programa Radio Fórmula. Como siempre, todos los sábados, 19 horas, nos vemos en Diálogo Abierto en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Compromiso de vernos aquí el próximo jueves, como todas las semanas, contigo, querida Vero. El agradecimiento permanente al equipo de producción, pero sobre todo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos los jueves. Muchas gracias, Memo. Te mando un fuerte abrazo, pásala bonito, bendiciones. Gracias, Memo. Y gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al equipo de producción, a Ofelia de la Rosa, a nuestro productor, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasen un bonito jueves 16 de septiembre, sobre todo si pueden estar en casa mucho mejor, con toda la familia, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga, cuídense mucho y no se olviden de sonreír. Una sonrisa siempre es mejor que estar enojados. Acuérdense que lo mismo nos cuesta sonreír que estar enojados. Entonces mejor una sonrisa para que estemos mucho mejor. Gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Vive la experiencia Total Play presentó.